Sin duda que sí, mi querido licenciado de la Cruz, pero justamente el tema impuestos y de esa proforma presupuestaria, ese tratamiento, vamos a conversar el día de hoy con el economista Marco Flores, exministro de Finanzas e integrante del Foro de Economía. Economista Flores, sea usted bienvenido a este espacio de entrevistas. Buenos días, un gusto saludarles a ustedes en la cabina y por supuesto a toda su amplia audiencia, a sus órdenes. Economista, esta proforma presupuestaria que de una u otra forma ataca a muchos sectores, entre eso pues la clase media que es la más afectada con el tema impuestos. ¿Qué considera usted de este tratamiento? ¿Realmente va a ayudar de algo a la economía del país o estas recetas del Fondo Monetario Internacional van a terminar de hundir a nuestro país? Bien, gracias por la pregunta. Mire, cuando usted tiene una economía en contracción, cuando el crecimiento económico ha sido negativo, tan negativo como fue el año pasado, en que perdimos casi 8.000 millones de dólares, es decir, la economía no crece lo suficiente. Cuando el consumo de las familias ha caído en picada, el consumo de los hogares se ha desplomado porque la gente tiene menos dinero, cuando ha caído el consumo público, cuando usted tiene un nivel de desempleo y subempleo casi del 70% de toda la fuerza laboral ecuatoriana, cuando usted tiene un nivel de pobreza como el que han llegado las familias ecuatorianas. Imaginemos solamente dos datos de INEC, ¿no? 5.600.000 personas viven en el Ecuador con menos de $3 diarios. Y de ahí 2.600.000 personas están viviendo con menos de $1.50 al día. Cuando usted tiene estos indicadores, ¿no?, es evidente que lo que tiene que hacer es reactivar la economía, poner dinero en la economía. Pero resulta que la inversión extranjera en el Ecuador, la inversión internacional, prácticamente es inexistente. Los primeros 6 meses del año el Banco Central registra apenas 364 millones de dólares, es decir, un error estadístico. Colombia, Perú están en 6.000, 8.000 millones de dólares. Y la inversión nacional ha sido fuertemente afectada por la pandemia. Se afectaron los procesos productivos. El Ecuador es un país extremadamente caro. Le voy a dar una cifra adicional del INE. En enero de este año, del año 2021, el ingreso laboral promedio del trabajador ecuatoriano fue de $409, el ingreso laboral promedio. Y a septiembre de este mismo año, que es la última cifra disponible, ese ingreso se reduce a $309, es decir, cae 25%. Los trabajadores perdieron en promedio $100. Bueno, cuando usted tiene este cuadro, usted no sube impuestos, porque está en contra de la dirección de la política económica. Cuando usted tiene estos indicadores, usted mete dinero y reduce impuestos para reactivar la economía. ¿Qué significa reactivar la economía? Significa mejorar el consumo, la demanda interna. La demanda interna tiene tres componentes y de ellos los fundamentales son el consumo privado, o sea, de las familias, y el consumo público. El tercero también es la inversión. Todos han caído. Entonces hay que reactivar el consumo metiendo dinero, no sacando dinero del bolsillo de las familias y de las empresas. Esto es un principio básico, es un fundamento básico de la economía. Nosotros en el Foro de Economía no podemos estar de acuerdo jamás que en estas circunstancias el ministro de Finanzas haga una propuesta para sacar 1.900 millones de dólares de la economía ecuatoriana en los próximos 2 años. Por eso nos oponemos rotundamente a la dirección de la medida. Creemos que hay que hacer exactamente lo contrario. Entonces no podemos estar de acuerdo porque creo que va a causar más daños que beneficios. Ahora, lo que le van a decir es, bueno, pero no tengo dinero para meter dinero en la economía y tenemos un déficit fiscal. Mire, ustedes son periodistas alertas, ¿no? Yo les invito a recordar lo siguiente. Durante cuatro años, y particularmente los 3 últimos años, mientras estuvo el señor Martínez de ministro de Finanzas, había un coro de economistas que ahora está alrededor del gobierno actual. ¿Qué nos dijeron?
Nos dijeron que estaban poniendo la casa en orden, que el Ecuador no ha hecho los deberes, una serie de sandeces, que vamos a poner la casa en orden, que tenemos que volver a los equilibrios fiscales, que el Ecuador ha tenido una fiesta y que no hizo lo correcto y que estas son las consecuencias y ahora hay que reajustar la economía. Entonces produjeron una política contractiva brutal. ¿Por qué le digo que produjeron una política contractiva? Por la caída dramática de la inversión pública del Estado. Esto es sumamente grave. La inversión pública del Estado literalmente se destruyó en el gobierno anterior. En el año 2012, la inversión pública estaba en 14.000 millones de dólares. ¿Sabe a cuánto va a estar el próximo año? En 1.800 millones. ¿Y sabe cuánto estaba el año pasado? En 3.800 millones de dólares. O sea, el corte brutal de la inversión pública significa menos plata para obra pública, menos plata para salud, menos plata para educación, menos plata para seguridad ciudadana, menos plata para seguridad social. Y por eso usted tiene los problemas que tiene ahora en universidades, colegios, escuelas, que están careciendo de lo básico. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, esa fue la política que se llevó adelante, dice que para reducir el déficit. Pero resulta que después de los 4 años no redujeron el déficit, está peor que nunca. El presupuesto del Estado del próximo año, de 33.900 millones de dólares, requiere en el 28% de deuda pública para financiarse. Es decir, requiere 9.000 millones de dólares de financiamiento, es decir, deuda pública. ¿Qué clase de economía es esta? ¿Dónde fue que ajustaron, qué casa fue la que pusieron en orden? ¿Cuál es esa casa? ¿Por qué esta casa llamada Ecuador no la pusieron en orden? Entonces, ahora nos están diciendo lo mismo. Ahora el ministro de Finanzas está diciendo que con estos ajustes, con estos impuestos, este absurdo impuesto al patrimonio y el impuesto brutal sobre la clase media ecuatoriana, porque el impacto es brutal sobre la clase media ecuatoriana. No es que se va a afectar aquí al 4% de la gente, pues, ¿no? Nos están diciendo que esto va a servir para generar crecimiento económico, para dar confianza, para que venga la inversión. Jamás ha ocurrido eso en ninguna economía. Las economías crecen, sí, porque hay mayor inversión, porque hay mayor confianza, pero poner más impuestos lo que le hace a este país es menos competitivo. Ahora tenemos un problema adicional. En el próximo mes hay que fijar el salario básico unificado. Pero en el peor momento, justamente ya vísperas de fijar el salario básico unificado, ponen nuevos impuestos para las empresas y para las familias que van a llevar la peor parte. Entonces, claro, las empresas tienen un argumento válido. En el año 2021, 2022, las empresas hasta marzo tienen que pagar 3 impuestos. El impuesto a la renta del año 2021, del actual, tienen que pagar los anticipos de impuestos de la absurda esa ley de simplificación y tienen que pagar el impuesto al patrimonio que seguro va a aprobar la Asamblea Nacional. Yo no tengo duda de que, con lo que hace siempre la Asamblea, darse la vuelta, hacerse los locos, ¿no? Van a terminar aprobando o entrará, digamos, la aprobación va a ser seguramente porque se ha cumplido el plazo en acuerdo con los propios asambleístas o por lo menos con buena parte de ellos. Entonces tienen que pagar, digo, ese tercer impuesto. Y el impuesto a la renta, el cambio sustantivo del impuesto a la renta, para empresas y familias, pero sobre todo para familias, se da en el año 2023. Entonces, este es un pésimo momento, no solamente porque la economía está en contracción, no solamente porque la economía no crece, no solamente porque ha caído el consumo, no solamente porque hemos llegado a una pobreza crítica de 2 dígitos, no solamente por el nivel de desempleo y subempleo que tiene, sino que además es el peor momento porque también tenemos una pandemia. Entonces, no es el momento para subir impuestos. Entonces, a usted le podrán decir, y concluyo con esto, bueno, mire, pero es que si no subimos impuesto, no vamos a arreglar la casa. Es que tampoco van a arreglar la casa. Están diciendo lo mismo que dijeron los últimos 4 años. Están nuevamente diciendo que van a arreglar la casa para justificar los impuestos. Aquí lo que se está pidiendo es que se le sube el sueldo al gobierno en 1.900 millones de dólares, en definitiva, que quieren sacar de la gente y las empresas, en vez de subir el sueldo a las familias que están en la situación en que están. En el Ecuador hay 50% de pobres, ¿no? Y las cifras de pobreza, como está diciendo UNICEF, son terribles en el Ecuador. UNICEF acaba de sacar un documento con base a una investigación social que hicieron, en donde dicen que las personas que eran pobres en el Ecuador antes de la pandemia
hoy tienen un nivel de pobreza irreconocible mucho peor que antes de la pandemia. Y están diciendo, es cuestión de leer el informe de UNICEF, aparte de los del INE, pero yo diría que vean lo que está diciendo UNICEF. Está instando al gobierno a meter dinero en la economía, sobre todo en sectores como la salud y en sectores para ayudar a los pobres. Entonces no podemos poner más impuestos. Entonces le decía, nos pueden mencionar, nos pueden decir, sí, pero no tengo suficiente dinero en la caja fiscal para ayudar a la gente, poner dinero en la economía, bajar los impuestos y pagar la deuda. Claro, no pague la deuda, pues. Páguela después. No es que no la vamos a pagar, la vamos a diferir. La vamos a diferir. Tenemos que pagar 35.000 millones de dólares. Y de esos 35.000 millones de dólares, 12, 14.000 millones son intereses. Lo lógico es hacer una renegociación. ¿Con quiénes? Con los tenedores privados, extranjeros de los bonos globales que tienen 17.500 millones de dólares de deuda ecuatoriana en bonos. Con los gobiernos amigos, o sea, la deuda bilateral. Con los gobiernos amigos, la deuda bilateral, ¿no es cierto? Con los chinos, con los tailandeses y, por supuesto, con todos aquellos a quienes le estamos pagando en petróleo para diferir los pagos. El Ecuador tiene que presentarse y decir, ¿sabe qué, señor? Esto es lo que tengo. Pero no puedo seguir sacrificando a un pueblo que se está muriendo de hambre en gran medida. Economista, no estamos viendo el nivel de delincuencia que hay. Perdón que le interrumpa. El presidente de la República en campaña dijo que no se iba a dejar someter por el Fondo Monetario Internacional. Pero en este momento que ya está embarcado en el cargo de presidente de la República, estamos viendo lo contrario. O sea, está haciendo todo lo que le está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Él en campaña dijo que se iba a negociar con el fondo y que no se iba a dejar someter al país por las políticas de esta institución. Pero estamos viendo lo contrario en este momento. Solamente haré una aclaración sobre lo que usted acaba de decir. Sí, es el Fondo Monetario, pero más que el Fondo Monetario son los asesores criollos. Hace poco se presentó uno en la televisión a repetir el mensaje de los últimos 4 años. Vamos a poner la casa en orden, no conozco ningún modelo que funcione con déficit, una serie de tonterías. Los resultados de la gestión de ese señor y de otros que como él estuvieron en el gobierno de Moreno son deplorables en todos los indicadores económicos y sociales del país. Y además le están causando un grave daño al presidente de la República, porque este tipo de medidas afecta a su base social, es decir, su apoyo ciudadano, que lo puede recuperar con buena economía. Y la buena economía no solamente puede recuperar al presidente, sino sobre todo al país, a la gente, a las familias y a la economía en general. Ese es el cuento de los últimos 4 años. Entonces, son ellos fundamentalmente antes que el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es privilegiar la acumulación de recursos en la Reserva Internacional para pagar la deuda, pues, para mantener altos los precios de los bonos. Es decir, aquí no se ha venido al rescate de las familias. Hay que venir primero al rescate de las familias después del déficit. Entonces, me parece que el cambio de criterio que se ha operado en lo que dice el presidente de la República, el presidente de la República ofreció devolver 3.000 millones de dólares a la gente reduciendo impuestos. Es un país no poco, nada competitivo. Aquí producir una camisa es el doble de lo que cuesta en Colombia o en Perú. Aquí un vehículo cuesta el doble que en Colombia y en Perú. Aquí un pantalón importado, un par de zapatos importados, cuesta el doble de lo que cuesta en Colombia, los mismos zapatos, los mismos pantalones. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de destruir la economía con impuestos, con aranceles. Por eso hemos destruido la productividad y encima de eso venimos aquí con impuestos. Pues esta no es la hora de los impuestos. Esta no es la hora de los impuestos. Son ellos los que están insistiendo en eso. Entonces, el Fondo Monetario puede decir lo que quiera, puede decir misa también. Pero otra cosa es que usted le haga caso a lo que está diciendo el Fondo Monetario. Vea, en el Foro de Economía habemos varios ministros de Finanzas y al menos 2 tuvimos que tratar con el Fondo Monetario. El uno fue Carlos Julio Manuel y el otro fui yo. Ninguno de los 2 aceptó los condicionamientos del Fondo Monetario. Y nosotros tenemos buenos amigos en el Fondo Monetario. Yo tengo amigos que aprecio y quiero mucho en el Fondo Monetario y que son excelentes personas. Pero si me vendrían a proponer las cosas que le está proponiendo al Ecuador, les diría que no. Sí, el Fondo Monetario tampoco le pone una pistola en la cabeza, ¿no?
Si no le culpemos al Fondo Monetario lo que estamos haciendo nosotros. Sí, estas son políticas del Fondo Monetario, pero aplaudidas por el coro mediático nacional de los criollos que están alrededor de la presidencia. No como este señor que habló hace pocos días en la televisión, en un programa de televisión, y que ventajosamente Carlos Julio Manuel le pudo aclarar las cosas que le aclaró. Llevan 4 años haciendo esto y nos siguen ofreciendo lo mismo. Entonces, este es el momento. Nadie dice que no hay que respetar los equilibrios económicos. Nadie dice que vivamos permanentemente con déficit. Pero primero tenemos que rescatar a las familias y después rescatamos el déficit. Entonces, esta es la hora de buscar una reestructuración de la deuda. Para esos recursos que tenemos que pagarles a todos estos que ya mencioné, meterlos en economía, reducir impuestos, ayudarle al sector agrícola, a las empresas, a las pymes, a las micropymes, entregar dinero para producción, bajar las tasas de interés. Para eso necesitamos ese dinero. Eso nos permitirá recuperar el crecimiento económico. Esto quiere decir que se recuperarán las compras y las ventas y el SNI recauda más. Entonces nosotros podemos pagar la deuda. Volver al crecimiento económico, recuperar crecimiento económico y empleo, significa también la posibilidad de pagar la deuda. Pero se hace lo contrario. En estos momentos la situación es crítica. Ahora, vienen estos caballeros y plantean aquí justamente la tesis contraria, que es la tesis que ellos implementaron en los últimos 4 años, como le digo, con los resultados que tenemos ahora. Déjeme añadirle algo más, darle un dato más para que usted vea, o ustedes vean de lo que estamos hablando. Yo he venido analizando sistemáticamente desde hace tiempo la capacidad adquisitiva del salario ecuatoriano. ¿Cuánto se puede adquirir realmente con el salario ecuatoriano? Porque resulta que el salario ecuatoriano está entre los 3 más altos de América, junto con Uruguay y Argentina. Pero la pregunta es, ¿cuánto adquieren los ecuatorianos con su salario? Para eso he utilizado algo que publica el Banco Mundial, el propio Banco Mundial, que se llama la paridad de poder adquisitivo, que es la forma técnica de medir el salario. Y no es decir cualquier cosa. Entonces, usted puede consultar, yo he consultado todos estos años. Solamente me voy a referir a los últimos 2 años, sin pandemia y con pandemia. ¿Sabe cuál es el país en toda Latinoamérica que tiene el poder adquisitivo de su salario más bajo? De todos los países latinoamericanos, Ecuador. Ecuador. Esto quiere decir que los ecuatorianos con su salario, a pesar de que en términos nominales, o sea, en dólares, está entre los altos de América Latina con Argentina y Uruguay. En términos de poder de compra, que tiene menos poder adquisitivo que los otros. Que todos los otros. Entonces, lo que usted dijo hace un rato, que un carro cuesta más aquí en Ecuador, que todo cuesta más, en realidad es así. Usted coge $100 y va al supermercado, no le alcanzan para comer la semana. Compre usted un par de zapatos de Adidas para su hijo en Colombia o en Perú y vea que aquí ese mismo par de zapatos le cuesta el doble. Entonces, economista, ¿y cómo vive Lorenza con $20 al mes? En la miseria, pues. En la miseria, como están 2.600.000 ecuatorianos. Pero no se olvide usted de una cosa, ¿no? La miseria, la pobreza, no es solamente por ingresos. La pobreza tiene varias ramificaciones terribles. Por ejemplo, la pobreza significa vivir en hacinamiento, mala calidad de la vivienda, mala calidad del agua. La pobreza significa mala calidad de la comida, mala calidad de salud y salubridad, no son solamente ingresos. Todo eso está asociado. Y algo que es terrible, la gente no se puede educar. Y cuando la gente no se educa y vive en ignorancia, no tiene oportunidades de progresar. Y cuando la gente no progresa, es pobre y no puede ahorrar. Y un premio Nobel de Economía, que fue el que estableció y descubrió el círculo perverso de la pobreza, decía, cuando todo esto ocurre y la gente no puede ahorrar, ¿no? Entonces no puede planificar el futuro y esa es la forma en que la miseria sigue pasando de generación en generación. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Entonces, lo lógico es que en este momento se introduzca dinero en la economía, no que se lo saque. Pero todo se piensa, aquí se piensa en la reforma monetaria internacional. Si entran 1.000 millones, que es parte de una donación para el país, para reactivar la economía,
cogen y lo mandan a la Reserva Monetaria. Así es, así es. Incluso el Ecuador ha llegado al punto de endeudarse, tomar créditos para poner la plata en la reserva. Claro, es Pero verdaderamente esa es parte de la lamentable, política del ¿no? Fondo Monetario, pues, economista. No, esa es parte de la política de los ecuatorianos. El Fondo Monetario le dice que haga eso. Pero los ecuatorianos son los que son ministros, son gerentes del Banco Central, son autoridades. Entonces, es el Ecuador el que tiene que tomar otra política. No podemos simplemente lavarnos las manos y culparle al Fondo Monetario. Como le dije hace un momento, el Fondo Monetario puede decir misa también. Pero una cosa es lo que ellos digan. Ahora, el Fondo Monetario tiene una serie de expertos de primer nivel y es útil para varias cosas, como he dicho toda la vida. Por ejemplo, para llamarle al Fondo Monetario, ayudar a arreglar las cuentas fiscales, a identificar los baches fiscales, en definitiva, como identificaron en la época de Martínez, que las cuentas que estaba presentando no eran las correctas, no eran reales, ¿no? Las estadísticas que presentaba sobre el sector público no financiero. Hay cosas en las que puede ayudar el Fondo Monetario, pero una cosa es que el Fondo Monetario ayude con su ojo experto y otra cosa es que gobierne en el Ecuador y que tome las decisiones por los ecuatorianos. Entonces, el cambio de política en el Ecuador es sustantiva. Además de ese cambio de política, puede reconstruir la base del presidente de la República, que es necesaria para gobernar. Porque la política económica que está llevando el gobierno le está haciendo un daño enorme también al presidente. Pero además está terminando de liquidar a las familias. Mire lo que está pasando con las escuelas, colegios fiscales. Los padres de familia en medio de su pobreza. ¿Quiénes llevan pues a las escuelas fiscales, a las escuelas públicas, a los hospitales públicos, a sus hijos? Los pobres, la clase media, porque no tienen cómo curarse en otro lado, no tienen cómo educarse en otro lado. Entonces, si usted corta los gastos de inversión para la educación, para la salud, la clase media y sobre todo los pobres y vulnerables son los más perjudicados. Hemos visto ahora que los padres de familia pobres están haciendo cuotas de 4 o 5 dólares para medio dar posibilidad de que los niños vayan. Baños en las escuelas que no reúnen las condiciones mínimas para las niñas y los niños. ¿Qué pasó con el desayuno, con un desayuno escolar permanente, un lunch nutritivo, con baños limpios, aseados, aguas limpias, pupitres, techo para las escuelas? Vayan a ver las escuelas rurales cómo están, cayéndose en pedazos. Entonces, hay necesidad de poner dinero ahí. ¿Cómo puede ser posible que el Seguro Social aquí en el Ecuador, el Hospital del Seguro Carlos de Andrade Marín, tenga 6.400 cirugías represadas porque no se da abasto y porque no tiene los medios? ¿Por qué? Porque no hay el dinero. Mira el nivel de delincuencia que tenemos. Entonces, hay necesidad de poner la plata ahí. La plata hay que poner en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en seguridad social. Entonces, si seguimos nosotros maltratando la inversión, yo tengo aquí las cifras. Yo tengo aquí las cifras del corte de la inversión para el próximo año. Se la voy a leer porque es tomada de la Proforma. En el próximo año, la inversión, el plan anual de inversiones se reduce a $1.800. ¿De cuánto? De 3.835. Pero esta misma inversión, que en el año actual dice que es 3.835 y que va a ser 1.800 en el próximo año, en el año 2012 era 14.000 millones de dólares. Entonces, ha ido reduciendo, sobre todo en la época del señor Moreno, se produjo una reducción sustantiva porque es lo que hizo el señor Martínez. El señor Martínez, que pagó la deuda en el peor momento de la pandemia, que tomó los recursos que eran para la reactivación, para anticipar el pago de la deuda, que pagó bonos que podía haber metido en la reactivación, en la reestructuración de la deuda, y los pagó por aparte. En fin, vea, aquí se han hecho cosas cuyos resultados ahora los estamos viendo y que lo denunciamos. Interesante su exposición, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. Vamos a tener que seguir hablando de estos temas más adelante en otras semanas para seguir tratando este tema económico que le interesa a todos los ecuatorianos. Sí, el tema central aquí es ahora en cuánto se va a fijar el salario básico unificado. Le decía que luego de hacer los análisis, estos que le mencioné, de la capacidad adquisitiva, mi criterio sobre bases económicas técnicas es de que el salario básico unificado no debe ser inferior a $425.
no debe ser inferior a $425. Y además que es una propuesta de campaña. Usted no puede estirar la mano para que después de un mes le digan, toma, que hay $4 más. Entonces, el error del gobierno es en estos momentos exigirles a las empresas que paguen mayores impuestos cuando tienen que preocuparse de ayudar a las familias y de ayudarse a sí mismos, porque muchas de ellas están en malas condiciones. Muchísimas gracias al economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas e integrante del Foro de Economía.